En este vídeo aprenderás algunas herramientas avanzadas que puedes utilizar para rigging. Vamos a empezar con Bone Tools. Bone Tools es un cuadro de diálogo con herramientas para crear y editar bones. Para abrirlo utiliza Quad Menu o bien puedes ir al menú Animation y hacer clic en Bone Tools. Al abrir este cuadro de diálogo verás que está compuesto por tres rollouts. El primero con herramientas de edición, el segundo con ajustes para fins y el tercero con propiedades de los huesos. Empecemos por el primero, Bone Editing Tools. En este rollout tienes un botón llamado Create Bones que es exactamente el mismo que ya conoces en el botón Systems del panel Create. Puedes hacer clic en cualquiera de los dos indistintamente para empezar a crear una cadena de huesos. Así que activa Create Bones, ve a una vista ortogonal y haz clic para empezar a crear la cadena de huesos, que podría ser por ejemplo así. Con esta cadena de huesos vamos a ver las herramientas del rollout Bone Editing Tools. La primera es Bone Edit Mode. Con esta herramienta puedes recolocar huesos moviéndolos sin afectar a los descendientes en la jerarquía. Si desactivas Bone Edit Mode, los huesos volverán a comportarse en modo Forward Kinematics. Al activar Bone Edit Mode, lo que mueves realmente es la articulación, y los dos huesos que comparten esa articulación se alargarán o se acortarán para adaptarse a la nueva posición de la articulación. Ok, ya puedes salir de Bone Edit Mode. Con las herramientas Remove Bone y Delete Bone puedes eliminar huesos. La diferencia es que Remove vuelve a conectar la cadena, reconfigurando el hueso hijo del hueso que has borrado, mientras que Delete Bone separa la cadena en dos, creando un nap al final del hueso padre del que has eliminado. Hago Control Z. Otra opción sería utilizar la tecla Suprimir del teclado. Con esta opción la cadena se separa en dos y no creas ningún nap al final del hueso padre del hueso que has eliminado. Con la herramienta Refine puedes dividir un hueso en dos haciendo clic donde quieras crear una nueva articulación. Aquí por ejemplo o aquí. Ahora tienes tres huesos donde antes había uno. La herramienta Connect Bones conecta dos huesos. Selecciona el hueso que quieres conectar, haz clic en la herramienta y a continuación el hueso al que quieres conectar. Sencillo, ¿verdad? Bien. La herramienta Reassign Root lo que hace es cambiar la orientación de la jerarquía a partir del hueso seleccionado. Por ejemplo, si seleccionas este hueso y haces clic en Reassign Root, ahora ese hueso seleccionado se convierte en root de una nueva jerarquía. Aquí arriba puedes ver el nap. Si ahora mueves o rotas cualquiera de estos dos huesos root, la jerarquía se moverá en función de ese nuevo root. Con la herramienta Mirror puedes crear cadenas simétricas. Esta herramienta la utilizaremos más adelante para duplicar los brazos y las piernas de nuestro personaje. Por último, con la herramienta Create End puedes crear un nap al final de una jerarquía. Para verla voy a borrar estos huesos con la tecla Suprimir del teclado. Selecciono este último hueso de la jerarquía. Observa cómo se activa la herramienta Create End. Si ahora haces clic, creas el nap. Si seleccionas cualquier hueso que no sea el último hueso de una jerarquía, la herramienta se desactiva. En este mismo rollout tienes el grupo Coloring, donde puedes encontrar herramientas para cambiar el color de los huesos. Lo normal es utilizar un código de color para diferenciar la parte izquierda del esqueleto de la parte derecha. El color azul se suele utilizar para la parte derecha y el verde para la parte izquierda, pero tú puedes elegir la convención de color que quieras. Una opción sería seleccionar hueso por hueso y hacer clic en Selected Bone Color para cambiar el color del hueso. Eliges el color que quieres con el color picker y haces clic en OK. Pero esta opción solamente te permite cambiar el color de un hueso. Si seleccionas más de uno, por ejemplo esta cadena, la opción Selected Bone Color se desactiva y no te permitirá hacer el cambio. En este caso tienes que acudir a Gradient Color. Seleccionas un Start Color, que podría ser por ejemplo este azul, y un End Color, que podría ser un azul más claro, como por ejemplo este de aquí. Haces clic en OK y a continuación tienes que hacer clic en Apply Gradient con la cadena de huesos seleccionada. Aquí puedes ver el gradient con un azul oscuro que va desde el hueso root hasta el azul claro del hueso nab. En el rollout Fin Adjustment Tools tienes los mismos ajustes que vimos en el panel Modificar. Es decir, Side Fins, Front Fin y Back Fin con los ajustes de tamaño, etc. La única diferencia es que aquí tienes este botón Copy que te permite copiar estos ajustes de un hueso y pegarlos en otro con el botón Paste. El último rollout, Object Properties, tiene una serie de controles sobre las propiedades de los huesos. Los más interesantes son Bone On y Freeze Length. La opción Bone On te permite desactivar un hueso para que deje de comportarse como tal, y por otro lado te permite activar cualquier objeto para que se comporte como un hueso. Si desactivas Bone On y mueves un hueso, fíjate cómo se despega de la jerarquía.
¿De acuerdo? Ok. La opción Freeze Lens es muy interesante para animación tipo cartoon, en la que los personajes se pueden estirar y encoger. Si la desactivas, por ejemplo, en este hueso y mueves el descendiente, el hueso padre se encogerá y alargará en función de la posición del hijo. Si con la opción Freeze Lens desactivada activas la opción Squash, obtendrás este efecto. No, perdón, tengo que activar Squash en este hueso. Ahora sí. Me refiero a este efecto que seguro que has visto en muchos personajes animados, que al estirarse una parte del cuerpo se reduce el volumen y al encogerse aumenta el volumen de esa parte del cuerpo. Es el efecto llamado Squash and Stretch. Estas opciones no las vamos a tocar mucho, pero tienes que saber también que si desactivas Auto Aligned, el pívot del hueso no se alineará con el de su hijo, y que la opción Correct Negative Stretch convierte cualquier valor negativo en positivo cuando el hueso es escalado. Pasemos al siguiente punto, Custom Attributes, que podrías traducir como atributos personalizados. Un Custom Attribute es un parámetro que puedes añadir a cualquier objeto de la escena. Estos parámetros no tienen función propia, pero son muy útiles para controlar otros parámetros o partes del rig. Para añadir un Custom Attribute tienes que seleccionar un objeto y a continuación abrir la ventana Parameter Editor. Esto puedes hacerlo rápidamente desde aquí, desde el menú Quad de animación, si lo tienes configurado, pero si no, puedes ir al menú Animación y hacer clic en Parameter Editor, o bien utilizar el atajo de teclado Alt 1. Se abre la ventana Parameter Editor donde encontrarás varios rollouts. Lo primero que tienes que decidir es el tipo de parámetro. Aquí abajo, en el rollout Testing Attribute, puedes ver una muestra de cómo va a ser el parámetro que estás configurando. El parámetro tipo float es un número con decimales. También tienes otros, como por ejemplo integer, que son números enteros. También tienes tipo ángulo, porcentaje, etc. Puedes ir probando cada uno. El tipo string es interesante porque te permite organizar estos parámetros si vas a añadir varios a un mismo objeto. Dentro de string tienes dos opciones, edit text y separador. Vamos a crear un separador, por ejemplo, con el nombre controles. Ve al campo name y pon controles. Si te fijas en el rollout Testing Attribute podrás ver cómo va a quedar este separador. También puedes cambiar la anchura de este separador con el parámetro width. Vamos a poner, por ejemplo, 100 de anchura. Y también tienes otras opciones estéticas como por ejemplo alinear al centro, a la izquierda, a la derecha, etc. Una vez tengas todas estas opciones definidas, haces clic en el botón Add y el parámetro aparecerá en el panel Modificar. Aquí abajo lo tienes, dentro del rollout Custom Attributes. Vamos a añadir otro parámetro debajo de este separador, pero esta vez tipo float. Selecciona float en Parameter Type. Aquí tienes dos opciones, spinner o slider. Selecciona spinner. Slider es parecido, pero no te da la opción de introducir numéricamente el valor. Vamos a seleccionar spinner. En el nombre del parámetro, pues puedes poner, por ejemplo, foot. En el ancho puedes poner también 100, igual que antes. En el rango podemos poner que vaya, pues, por ejemplo, desde menos 100 hasta 100. Y que el valor por defecto sea 0. Lo dejamos así como está. En cuanto a la alineación, pues lo puedes poner centrado o como prefieras. Clic en Add y aquí lo tienes. Un parámetro llamado foot que va desde el valor menos 100 hasta 100 y que puede controlar lo que tú quieras. Naturalmente, antes de crear el parámetro, tienes que tener claro cuál va a ser su función para hacer los ajustes necesarios que se adapten a esa función. En este ejemplo hemos añadido parámetros al objeto, pero también puedes añadirlos al modificador seleccionado, al material o a una pista. Lo que haremos cuando empecemos a añadir Custom Attributes a nuestro rig es añadir estos parámetros a un modificador, pero no a cualquier modificador, sino a uno llamado Attribute Holder. Aquí lo tienes, en la lista de modificadores, pero también si recuerdas lo hemos añadido al menú Quad de animación, aquí abajo. Attribute Holder es un modificador vacío, es decir, no hace nada, lo cual es perfecto para alojar parámetros con Parameter Editor sin que nos molesten otros rollouts. En esta tetera no es un gran problema, pero imagina que lo que tienes es un objeto Editable Poly. Cada vez que quieras acceder a los parámetros que has añadido, tienes que hacer scroll down hasta abajo del todo. Esto no es nada operativo. Lo que haremos será añadir un modificador Attribute Holder y desde la ventana Parameter Editor añadir los parámetros al modificador actual del objeto. Vamos a hacerlo. Añade el modificador Attribute Holder, aquí lo tienes, ve a la ventana Parameter Editor y en el menú Add to Type selecciona la segunda opción, es decir, el modificador actual del objeto que en este caso es Attribute Holder. Haz clic en Add y aquí tienes el parámetro, listo para ser usado y fácilmente accesible. Para borrar o modificar estos parámetros tienes el botón Edit Delete. Vamos a borrar los parámetros añadidos a la base del objeto. Cambia a Selected Objects Base Level y haz clic en Edit Delete. Aquí tienes los dos parámetros que añadimos anteriormente. Haz clic en Delete All Parameters y a continuación en Apply Changes para que estos cambios tengan efecto. Ya están borrados. Si ahora vas a Editable Poly, en el objeto tetera, verás que el rollout
Custom Attributes ha desaparecido. Ok, pongamos a trabajar este parámetro que hemos creado llamado param3. Para ello tienes varias opciones. Puedes utilizar Wire Parameters, Reaction Manager o Expression Controllers. Vamos a empezar con Wire Parameters. Ya verás que es muy sencillo. Wire Parameters lo que hace es conectar un valor de la escena con otro. Puedes conectar cualquier valor de cualquier objeto a otro valor de otro objeto o de sí mismo. Por ejemplo, puedes hacer que esta tetera gire en el eje X cuando la mueves en el eje Y. Vamos a hacerlo. Selecciona la tetera y haz clic con el botón derecho para que aparezca el menú Quad. Ahora haz clic en Wire Parameters. Hemos dicho que vamos a conectar la posición en Y con la rotación en X. Por lo tanto, ve a Transform, Position, Y Position. Aparecerá la línea discontinua que te indica que tienes que seleccionar el segundo objeto, que en este caso es la misma tetera. Haz clic, Transform, Rotation, X Rotation. Aparece el cuadro de diálogo Parameter Wiring. A la izquierda tienes el primer valor, Y Position, del objeto Teapot 001. Y a la derecha tienes el segundo valor seleccionado, X Rotation, del objeto Teapot 001. Todavía no está hecha la conexión. Para hacerla tienes que seleccionar la dirección en la que quieres que se realice. En este caso, de izquierda a derecha, es decir, la posición Y controla la rotación X. Y por último, para realizar la conexión tendrás que hacer clic en el botón Connect. ¿De acuerdo? Primero haces clic en la flecha para definir la dirección de la conexión y después haces clic en Connect. Ahora, si mueves la tetera en el eje Y, ¡ah, qué mola! Sí, pero vamos a hacer un pequeño ajuste. Como has visto, la rotación es muy rápida, demasiado. Para corregir esto, vamos a utilizar una función. Ve a Parameter Wiring y en este campo de aquí abajo escribe la función deg2rad delante de la variable y-position y pon la variable entre paréntesis. Para terminar, haz clic en Update. Ahora, cuando muevas la tetera en el eje Y, rotará de una forma más apropiada. Lo único que hemos hecho ha sido convertir el valor que nos proporciona y-position de grados a radianes, sencillamente porque Max internamente trabaja en radianes. Esto tendrás que hacerlo casi siempre que haya ángulos implicados, así que apunta esta función deg2rad hasta que la memorices. Naturalmente, esta conexión se lleva a cabo mediante un controlador que puedes ver aquí en el panel Motion. Por lo tanto, ya no podrás rotar la tetera con la herramienta de rotación en el eje X. ¿De acuerdo? Bien, si quieres, para practicar, puedes probar a cambiar la dirección de esta conexión y hacer que la tetera se mueva en el eje Y cuando la rotas en el eje X. Recuerda que para cambiar la dirección de la conexión tienes que utilizar estos botones centrales. Lo que no te recomiendo es que utilices este botón de aquí arriba bidireccional porque da bastantes problemas y en realidad pocas veces es necesario. Ahora que ya sabes utilizar Wire Parameters, vamos a conectar el parámetro que tenemos aquí. Selecciona la tetera, botón derecho del ratón, Wire Parameters, Modified Object, Attribute Holder, Custom Attributes, Param3. Aparece la línea discontinua y vuelves a hacer clic sobre la tetera, aunque recuerda que podría ser cualquier otro objeto. Clic sobre la tetera, Transform, Position, Z-Position. Vamos a hacer que el parámetro controle la posición en Z de la tetera. Dirección de la conexión de izquierda a derecha, es decir, el parámetro 3, que está aquí, controla la posición en Z de la tetera, que está aquí, y clic en Connect. Ahora, si intentas mover la tetera en el eje Z con la herramienta Mover, no podrás, solamente podrás moverla con el parámetro. Vamos a verlo. Ah, sí. Ok, funciona. Fíjate que el valor que introduzcas en este parámetro será exactamente el valor que tenga la posición en Z de la tetera. Si introduces, por ejemplo, el valor 20, la posición en Z de la tetera, como puedes ver aquí, será 20. Si introduces el valor 10, la posición en Z es 10. Vamos a jugar un poco con esto. Vamos a introducir otra expresión. Por ejemplo, vamos a hacer que el valor se duplique. Esto es muy sencillo. Solo tienes que multiplicar la variable param3 por 2, es decir, escribir el símbolo por y a continuación el número 2. Haz clic en Update para actualizar la conexión y ahora cuando escribas aquí en el campo param3 20, el valor Z de la tetera será 40. Cuando escribas 10, el valor Z de la tetera será 20. Vamos a hacer otra prueba. En lugar de multiplicar por 2, vamos a poner más 8. Haz clic en Update y vamos a ver lo que pasa. Aunque te lo puedes imaginar, con el valor 10 obtienes 18 y con el valor 20 obtendrás 28. Como te puedes imaginar, estas expresiones matemáticas pueden llegar a ser herramientas muy poderosas con las que crear movimientos complejos que hagan la tarea del animador más fácil, que es, en definitiva, lo que debe hacer un buen rigger.
Aunque es cierto que estas expresiones matemáticas pueden llegar a complicarse, en principio solo necesitas matemáticas sencillas y unos conocimientos básicos de trigonometría para crear tus rigs. Naturalmente, cuantos más conocimientos matemáticos y de programación tengas, mejores serán tus rigs y tendrás ventajas sobre otros riggers cuyos conocimientos en estas áreas sean menores. Vamos a por el siguiente, Reaction Manager. Reaction Manager te permite establecer relaciones interactivas entre parámetros de una escena. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Crea una tetera y enfrente de esta tetera una caja que va a hacer las veces de puerta. Vamos a hacer que cuando la tetera se acerque a la caja, ésta se eleve como las puertas de Star Wars. Vamos a ver qué es lo que tenemos que conectar. Si seleccionas la tetera, podrás ver que para acercarse a la puerta tienes que moverla en el eje X y la puerta naturalmente para elevarse en el eje Z. Para abrir Reaction Manager puedes ir al menú Animation y hacer clic en Reaction Manager, o bien puedes utilizar Alt, botón derecho del ratón, para acceder al menú Quad de animación. Aquí está, Reaction Manager. Se abre esta ventana que al principio puede resultar un tanto intimidante, pero enseguida te darás cuenta de que no es así. Reaction Manager es muy fácil y divertido, pero no por eso deja de ser una herramienta muy potente y con infinidad de aplicaciones. El funcionamiento de Reaction Manager es el siguiente. Un master controla a uno o varios slaves, creando lo que se llaman states. Reaction Manager, igual que WireParameters, funciona con tracks. Un track es un parámetro susceptible de ser animado asociado a un objeto. Por ejemplo, la altura de una caja o cualquier parámetro de creación de la caja es un track. Además de los parámetros de creación, a cada objeto se le asignan por defecto un conjunto de tracks de transformación, que son posición, rotación y escala, que llevan asociados los controladores de animación que vimos en el panel Motion. En este caso, la tetera, o mejor dicho, el track posición X de la tetera, será el master, y solo habrá un slave, que será el track posición Z de la caja. Lo verás más claro haciéndolo. Empieza añadiendo el master. Haz clic en el botón Add Master y a continuación haz clic en la tetera. Aparecerá un menú, como en WireParameters, donde tienes que navegar hasta el track. En este caso será Transform, Position, X Position. Ok, ya tenemos el master. Para seleccionar los slaves tienes dos botones, Add Slave o Add Selected. El segundo, Add Selected, lo puedes utilizar para añadir varios slaves a la vez. Como en este caso solamente tenemos uno, haz clic en Add Slave. A continuación, haz clic en la caja y navega en el menú hasta el track, que en este caso será Transform, Position, Sí Position. En este campo de aquí arriba ahora puedes ver Teapot 001 como Master y Box 001 como Slave. Y aquí abajo el State 001 con la tetera en su posición actual, X igual a menos 65, como puedes ver también aquí abajo en este campo, y la caja Box 001 en su posición actual, Z igual a 0, que también puedes ver aquí abajo en este campo de coordenadas. De acuerdo. Este es el state 001. Ahora tienes que crear otro state. Para hacerlo, primero tienes que hacer clic en Create Mode. Una vez tengas Create Mode activo, mueve la tetera hasta justo delante de la caja. Todavía no vamos a abrir la puerta. Ahora haz clic en Create State para crear un nuevo state, state 002. Como puedes ver aquí, ahora el valor X de la caja es 26.5. También lo puedes ver aquí abajo. El valor Z de la caja sigue siendo 0. Ahora mueve la tetera hasta atravesar la caja. Hasta aquí. Y mueve la caja hacia arriba en Z hasta más o menos por aquí. Crea otro state volviendo a hacer clic en el botón Create State. En este state 003 el valor X de la tetera es 63 y el valor Z de la caja 35. Ahora mueve la tetera hasta pasar la caja y mueve la caja Z igual a 0. Aquí. Vuelve a crear otro state, que sería el state 004, y ya lo tienes. Ahora ya puedes salir de Create Mode. Para ello tienes que volver a hacer clic en el botón Create Mode. Vamos a ver si funciona. Para ello tienes que mover la tetera en X. Ok, cuando mueves la tetera en X y la tetera se acerca a la puerta se eleva. Aquí, como puedes ver, hay un pequeño error. La tetera atraviesa la puerta. Vamos a solucionarlo. Para hacer correcciones, simplemente tienes que seleccionar el valor del state que quieres corregir, en este caso el valor de la caja en el state 003, y hacer clic en Edit Mode. Ahora puedes mover la caja. Fíjate aquí, en el valor de la caja en el state 003. Fíjate cómo cambia al mover la caja. Vamos a dejarla, por ejemplo, aquí en 55. Sal de Edit Mode, selecciona la tetera y muévela en X para comprobar si hemos corregido el error. Ok, ahora ya la tetera no atraviesa la caja. Otra forma de modificar estos states es hacer doble clic en el campo del valor que quieres corregir y directamente escribir el nuevo valor. Como ves, es muy sencillo y muy divertido. Ahora, si vas al panel Motion con la caja seleccionada, podrás ver que el controlador Z Position ha cambiado de Bezier Float a Float Reaction.
De hecho, si intentas mover la caja en Z con la herramienta mover, no podrás, porque ahora este track está controlado por el controlador Float Reaction. Para terminar con Reaction Manager, quiero recordarte que si aplicas Freeze Transform a cualquiera de estos dos objetos, romperás la conexión que has establecido entre ellos con Reaction Manager. Lo mismo ocurre con las conexiones creadas con Wire Parameters. Por lo tanto, ten cuidado con esto y aplica Freeze Transform siempre antes de crear estas conexiones. Como ves, Reaction Manager es una herramienta muy potente y muy fácil de usar. Para terminar este vídeo, vamos a ver Expression Controllers. Estos controladores, entre otras cosas, te permiten utilizar expresiones matemáticas para controlar las transformaciones de un objeto. Para utilizarlo, primero tienes que asignar el controlador. Selecciona la caja, ve al panel Motion y en el Rollout Assign Controller selecciona el track X Position dentro de Zero Position XYZ. Haz clic en Assign Controller y selecciona el controlador Float Expression. Aparecerá una ventana, esta de aquí, que puedes hacer aparecer siempre que quieras haciendo doble clic aquí, en el track dentro del Rollout Assign Controller. También puedes hacer clic con el botón derecho y seleccionar Properties. Lo primero que tienes que hacer es venir a este campo y crear una variable. Tienes dos tipos de variables, escalares y vectoriales. Una variable escalar contiene un solo valor que puede ser cualquier cosa que pueda ser representada por un solo número, como por ejemplo la posición z de esta caja o su altura. Por lo tanto, para definir la posición de un objeto en el espacio 3D necesitarás tres variables escalares. Por otro lado, una variable vectorial representa un conjunto de valores tridimensionales. Para definir la posición de un objeto en el espacio 3D, en lugar de utilizar tres variables escalares, posición X, posición Y y posición Z, se utiliza un solo valor que contiene los tres valores escalares, es decir, posición X y Z. Esto tiene la ventaja y al mismo tiempo el inconveniente de que la expresión matemática que utilices afectará a los tres valores a la vez, sin darte la posibilidad de aplicar expresiones diferentes a cada valor por separado. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo funciona esto. Borra todo y crea una caja. Vamos a crear un slider que nos permita hacer pivotar esta caja en dos puntos de pivote. Como ya sabes, un objeto solo tiene un punto de pivote. Puedes variar la posición de este punto de pivote en el panel Jerarquías haciendo clic en Affect Pivot Only. Si quieres que la caja rote con respecto a una arista, tienes que mover el pivot a esa arista. Puedes utilizar snaps para alinear exactamente a la arista. Si ahora rotas esta caja, como ves, rota con respecto a esa arista. Pero ¿qué pasa si queremos que rote también con respecto a la arista que está al otro lado? Tendrías que mover el punto de pivote a esa otra arista y ahora la caja rotaría con respecto a esta otra arista. Pero claro está, pierdes el primer punto de pivote. Voy a hacer Control Z para volver a ese punto de pivote. Una posible solución sería utilizar un helper. Ve al panel Crear, botón Helpers y haz clic en Point. Vamos a crear un point aquí en este lado y vas a utilizar snaps para alinear este helper a esta arista. Recuerda que el punto de pivote de la caja está en la arista del otro lado. Ahora lo que tienes que hacer es linkar la caja al point, de tal forma que el point se convierte en padre de la caja. Cuando rotes la caja, rotará con respecto a esta arista de aquí y cuando rotes el helper, el point, la caja rotará con respecto a la otra arista. Esta es la solución más sencilla, pero no es la más limpia y elegante. Con esta solución estás obligando al animador a seleccionar y animar dos objetos. No creo que se sienta muy feliz. Como rigger, tu función es hacer la vida del animador más sencilla, así que vamos a solucionar esto. Ve al panel Crear, botón Helpers, haz clic en el menú y selecciona Manipulators. Dentro de Manipulators, activa el botón Slider y a continuación haz clic en el visor Perspectiva. Un slider es parecido a un parámetro, solo que en lugar de encontrarlo en el panel Modificar, lo tienes siempre a la vista en un visor. Podrías hacer esto mismo con Custom Parameters, pero de este modo aprendes una cosa más. Con el slider seleccionado, ve al panel Modificar y ponle una etiqueta, por ejemplo, doble pivot. Como valor puedes dejar 0, tal y como está, en valor mínimo pon -90 y en valor máximo 90. La posición la puedes dejar como está y de ancho le puedes dar un valor de 200. Ok, vamos a probarlo. Haz clic en el botón Manipulate y mueve el slider hacia un lado y hacia otro, desde -90 hasta 90. Parece que funciona. Vamos a dejar el valor por defecto en 0 y vamos a continuar. Desactiva la herramienta Manipulate y selecciona la caja. Ahora ve al panel Motion. Antes de asignar el controlador, vamos a ver en qué eje y dirección nos interesa la rotación. Para la caja nos interesa rotación en X en sentido positivo. No nos interesan valores negativos porque la caja atravesaría un supuesto suelo. Vamos a ver el helper. En el helper nos interesan valores también en X, como puedes ver,
y en este caso negativos. Valores positivos nos harían atravesar ese supuesto suelo del que hablábamos antes. Ok, vuelve a seleccionar la caja, ve al panel Motion y dentro del Rollout Assign Controller selecciona el track X-Rotation. Este será el track al que tienes que asignar el nuevo controlador que será, como hemos visto antes, Float Expression. Aparece esta ventana que ya has visto en la que vas a crear una variable. Haz clic en el campo Name y escribe $pivot box. Este va a ser el nombre de nuestra variable, que va a ser por supuesto variable escalar. Haz clic en Create y ya tienes creada la primera variable, como puedes ver aquí abajo. Ahora tienes que asignar esta variable a un controlador que va a ser el slider que hemos creado. Haz clic para seleccionar la variable y a continuación haz clic en Assign to Controller. En esta ventana que aparece tienes que buscar el slider, que está aquí, Slider Manipulator 001. Y dentro del slider tienes que buscar el track value, porque queremos que el valor que marque el slider sea el valor de la variable $pivotBox. Aquí puedes ver que value es el controlador asignado a esta variable. Ahora tienes que ir al campo Expression para crear la expresión. Abajo tienes un botón llamado Function List donde encontrarás una ayuda con las funciones que puedes utilizar. En este caso nos interesa un condicional, que tiene que estar por aquí. Aquí está, la función if. Fíjate en la sintaxis de la función. Hay que escribir if, abre paréntesis, c, que es la condición que queremos que se cumpla, seguido de otra coma, t de true, es decir, lo que ocurre si esa condición se cumple, otra coma, f de false, es decir, lo que ocurre si la condición no se cumple, y cierra paréntesis. Vamos a crear la expresión. Ve al campo Expression y escribe if, abre paréntesis, ahora la condición, que será $pivot mayor que 0. Es decir, si el valor de la variable $pivot es mayor que 0, entonces ocurrirá t. Si es menor que 0, ocurrirá f, donde t será la misma variable $pivot. Es decir, escribe coma $pivot y f será 0. Por lo tanto, escribe coma 0 y cierra paréntesis. Voy a repetirlo otra vez para que quede claro. Esta expresión se puede traducir como: si se cumple la condición de que la variable $pivot es mayor que 0, es decir, el valor de la variable es positivo, entonces tomamos el valor de la variable. Si no se cumple esta condición, es decir, si el valor de la variable es negativo, entonces tomamos el valor 0. Para comprobar que no hay errores en la expresión, tienes aquí abajo un botón llamado Evaluate. Púlsalo y si no aparece ningún mensaje, es que está bien. Ok, en principio no hay errores, vamos a probar si funciona. Haz clic en la herramienta Select and Manipulate y mueve el slider. Ok, funciona. Con valores positivos la caja rota y con valores negativos no rota. El único problema es que rota demasiado rápido. Para solucionar esto existe una función que ya conoces. La puedes ver haciendo clic en el botón Function List. Supongo que ya sabes a cuál me refiero. Exactamente, deg2rad. Como ya sabes, esta función convierte grados en radianes. La sintaxis es deg2rad y entre paréntesis la variable. Vamos a actualizar la expresión. Escribe deg2rad, abre paréntesis, la variable, que es $pivotBox y cierra paréntesis. Ok. Haz clic en Evaluate para comprobar que todo está correcto y si no aparece ningún mensaje puedes volver a probar. Vamos a ver. Ahora sí, esto está mucho mejor. Como ves va de 0 a 90 y la caja gira exactamente 90 grados, pero solamente con valores positivos. Ok, ya casi estamos. Selecciona y copia la expresión. Copy. Ok, ahora ya puedes cerrar esta ventana. Vamos a configurar el otro giro. Selecciona el helper y ve al panel Motion. Dentro del panel Assign Controller busca el track X-Rotation y asigna a este track un controlador Float Expression. Ok, aparece la ventana y lo primero que vas a hacer es pegar la expresión aquí para asegurarnos de que no se pierde. Ahora tienes que crear otra variable para este helper. La puedes llamar $pivot HLP. Asegúrate de que es una variable escalar y haz clic en Create. Aquí está la variable. Asegúrate de que está seleccionada y haz clic en Assign to Controller. Esta variable va a estar controlada por el mismo slider. Por suerte, 3D Studio Max lo recuerda y no tienes que buscarlo. Por lo tanto, el valor del slider va a controlar también la variable $pivot HLP. Vamos a actualizar la expresión. Lo que puedes hacer si quieres es copiar HLP y donde ponga box, sustituir por HLP. Es decir, aquí y en esta otra. Box por HLP. Ahora hay que cambiar la condición. En este caso nos interesan valores negativos, por lo tanto habrá que cambiar mayor que por menor que. Haz clic en Evaluate para comprobar que no hay errores de sintaxis. Parece que está bien. Ok, llega el momento de la verdad. ¿Funcionará? Sí, sí que funciona. Ya tienes la solución. El animador estará contento y el rigger se sentirá satisfecho. Bueno, ahora depende de ti buscar aplicaciones ingeniosas para estas herramientas. Te aseguro que en un principio te resultará difícil llegar a imaginar el enorme potencial que tienen, pero si juegas con ellas lo suficiente, podrás empezar a verlo.
Sé que hemos visto mucho material y que no es precisamente sencillo, pero ya sabes que si lo necesitas puedes volver a ver este vídeo las veces que haga falta. De hecho, te recomiendo que vuelvas a verlo y que tomes apuntes si no lo has hecho. Ok, pues ánimo, practica con estas herramientas antes de empezar a crear el rig.